Entonces, cuando Dios se revela, ¿ya puedo entender su palabra? Aún no. Necesitamos una segunda operación sobrenatural que la Biblia llama inspiración. La inspiración es la operación sobrenatural por la cual el Espíritu Santo exhala el aliento de su palabra sobre el escritor sagrado, de tal manera que él, usando todas sus potencialidades, su cultura, su estilo, su formación, sus costumbres, puede captar sin error la verdad bíblica y volcarla en escritura también sin error. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiere decir que sin inspiración no tendríamos revelación de Dios? Es importante atender que hubieron otros escritos realizados por los mismos escritores sagrados que se perdieron en el tiempo y que no fueron inspirados. Por ejemplo, la Biblia relata en la epístola dirigida a la iglesia de Colosas lo siguiente. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Es interesante que el apóstol dice y pide que las iglesias intercambien sus cartas, pero cuando vemos el registro bíblico, la carta a la iglesia de la Odisea no está. Dios no permitió que esa carta se conservara, aun cuando tenía información y datos importantes, consejos bíblicos sanos y todo lo demás, eran escritos no inspirados y Dios no permitió que se conservaran. Entonces, cuando leo la Biblia, tengo la revelación y la inspiración de Dios. ¿No es suficiente? Así es. Necesitamos una tercera operación sobrenatural del Espíritu Santo. Esta se llama iluminación. A través de la iluminación, el Espíritu Santo abre mi entendimiento para comprender las dimensiones espirituales de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Escúchame bien. Es importante que podamos separar en este momento. Uno puede tener un acercamiento intelectual a la palabra de Dios y comprender los alcances intelectuales de la palabra de Dios. Pero para llegar a conocer las dimensiones espirituales, las enseñanzas de la palabra de Dios, necesitamos esta operación sobrenatural que se llama iluminación. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero si acepto que hay dos clases de hombre, me pregunto, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Esta es una pregunta extremadamente importante. Eso nos lleva a la tercera evidencia de las cuales estábamos hablando, la evidencia personal. A lo largo de los siglos, millones de personas han experimentado dramáticos cambios en su vida cuando tuvieron un encuentro vivencial con la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, quiero decirte que cualquiera que se acerca a la palabra de Dios sin prejuicios, con mente abierta y confesando su necesidad de Dios, se va a encontrar con el Cristo que resucitó de los muertos
el cual podrá transformar su vida para siempre. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la siguiente semana.